Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos siga a través de las redes sociales en este resumen semanal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, con toda la información que desarrolla esta importante organización sindical. Así es, agradecer su compañía e invitarlos para que nos acompañe en todo este recorrido informativo y damos inicio. La ANEP presentó una nueva acción de inconstitucionalidad en contra de la ley para brindar jurídicamente las huelgas y sus procedimientos, esto por considerar que atenta contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. La ANEP no baja los brazos en su lucha por devolver el derecho constitucional de huelga a la clase trabajadora, por lo que acudió por segunda ocasión a la Sala Constitucional, solicitando que se declare inconstitucional varios artículos de la ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos. Para la ANEP, en dicha ley se impusieron una serie de modificaciones y limitaciones al ejercicio efectivo del derecho fundamental a la huelga, derecho que necesariamente debe ejercerse colectivamente. Solo la ANEP parece que tiene la hidalguía, que tiene pues la lógica puesta en la defensa del derecho laboral de los y las trabajadoras costarricenses, y la violación flagrante que se cometió eliminando el derecho a huelga, nosotros en ANEP no lo vamos a dejar pasar. Quiere decir que Costa Rica se convierte en un país violador de derechos humanos, del principal derecho que tienen los y las costarricenses, el derecho a la manifestación libre y pacífica. Entonces, ante eso, tenemos, y dado que ya nos han dado la razón los relatores de las Naciones Unidas, tenemos que acabar la vía administrativa internamente en Costa Rica. En resumen, son alrededor de 14 artículos de la ley que estamos cuestionando por inconstitucionales, principalmente todos aquellos artículos que limitan el derecho a huelga, tal es el hecho, por ejemplo, de los plazos que se dan para que se pueda hacer una huelga, plazos risibles, ¿verdad? Huelgas de un día, huelgas de 2 días, nada más, y después ya usted no puede hacer huelga. El hecho que desde el primer momento que usted empieza una huelga, sin saber si es legal o ilegal, ya desde ese momento le empiezan a rebajar el salario a los trabajadores. Eso es inconstitucional, vacía de contenido el derecho a huelga. También, evidentemente, la forma en cómo se hacen las notificaciones, todo es en favor del patrono y nada en defensa de los trabajadores. Esta acción de inconstitucionalidad es parte de una serie de medidas adoptadas por nuestra organización. Incluso no se descarta acudir a instancias internacionales. Por supuesto que es un golpe a la democracia, es un golpe al derecho colectivo, es un golpe al derecho humano que tienen los y las trabajadores de protestar pacíficamente. Y ante esa circunstancia, pues evidentemente solo nos queda acudir a los estrados internacionales. Bueno, ahora vamos a pasar a una información muy importante, puesto que la unidad jurídica ya inició con todo el proceso legal en contra de la empresa Forza Cash Logistics, luego de que despidiera a 12 trabajadores quienes conformaron una seccional dentro de esta empresa. En total fueron 12 trabajadores de la empresa Forza Logistics quienes recibieron el despido ilegal, luego de presentar la documentación para la creación de la seccional dentro de esta compañía. Los afectados relataron la manera en la que se dio el proceso e incluso contaron que a uno de sus compañeros le llevaron la carta hasta la casa, pese a que se encontraba en vacaciones. A mediados de que surgió la pandemia, se ha venido violentando lo que son las horas laborables. Se nos ha sobrecargado mucho el trabajo. Ellos aducen de que hay menos trabajo, pero nosotros en el campo vemos que hay más trabajo, tenemos más horas, no tenemos incentivos, no tenemos viáticos y las condiciones no nos ayudan con los equipos, no se nos presentan los equipos específicos para el trabajo que nosotros realizamos. Entonces es muy tedioso todos los días laborar en ese ambiente, y es por eso que nosotros, buscando nuestros derechos, como tenemos obligaciones, también tenemos derechos, acudimos a la ANEP. Don Henry, usted menciona el tema de la reducción de jornadas laborales por el tema de la pandemia. ¿La empresa acudió al Ministerio de Trabajo para solicitar la reducción de jornadas o ni tan siquiera eso hizo? Nada más les dijeron, bueno, se les va a reducir la jornada, se va a pagar menos, pero ustedes van a trabajar más. Correcto, ellos adjudieron que fueron y se presentaron al Ministerio del Trabajo pidiendo la reducción de horas. Nos presentaron un escrito, pero nunca fue presentado un escrito por medio del Ministerio del Trabajo donde se les autoriza a ellos poner esa jornada. Nosotros laboramos en un periodo de 6 días hábiles
por un día libre y se nos pasó a 5 por 2 y se nos hace un rebajo de horas para que supuestamente paguemos ese día de más. Entonces nosotros estamos mediante la NEP buscando esa asesoría para ver si eso es legal, aparte del sobrecargo de trabajo que se nos ha venido, porque por ejemplo si salíamos en una ruta con 40 puntos, ahora salimos con 60 y 63 puntos, que eso equivale a más tiempo en la calle sin tener nuestros tiempos de almuerzo y nuestros tiempos de café. Nosotros veníamos padeciendo de una serie de injusticias, a lo cual buscamos la asesoría de ANEC, donde ellos nos pidieron ciertos requisitos para poder optar a la anexión sindical. Logrado todo el propósito, ayer como eso de las 3 de la tarde se formalizó completo todo el papeleo, se le notificó a la empresa Cash Logistics con copia al Ministerio del Trabajo, a lo cual la empresa el día de hoy procedió con el despido masivo de los 12 compañeros que estábamos en el grupo. Los funcionarios despedidos fueron acuerpados por la NEP por medio de su unidad jurídica, ya que el procedimiento fue efectuado de forma irregular. Nosotros estamos aquí en la NEP pidiendo que se nos cumplan los derechos que tenemos como trabajadores. Aparte, no queremos joder a nadie, nada más estamos pidiendo nuestro trabajo, que eso es derecho de todos, ¿verdad? Nosotros procederemos después de estos 12 despidos unilaterales, despidos que violentan la Constitución política y el derecho laboral, las normas internacionales, los convenios de trabajo que se tienen con la Organización Internacional del Trabajo, el 87 y el 98, que son convenios ley de la República de Costa Rica y que han sido transgredidos por esta empresa de manera flagrante, de manera humillante y de manera violatoria de los derechos humanos de estos trabajadores. Por el cierto caso es que procedieron ilegalmente, en forma desesperada, ir a notificar a un trabajador en vacaciones que no había cometido ninguna falta, que era un trabajador eficiente. Estos trabajadores tenían en promedio entre 3 y 4 años de laborar en esa empresa. Y entonces no hay una justificación de fondo ni de forma, independientemente de que les hayan notificado, lo cierto del caso es que esa notificación es ilegal, violenta la ley, como lo hemos dicho, y procederemos en los tribunales de justicia para que inmediatamente se les restituya el derecho que ellos tienen, no solo a su libertad de afiliación a un sindicato, sino a tener su trabajo. Ya se interpuso el proceder y se espera que el Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto luego de la violación de los derechos de los que fueron víctimas estas personas. Gracias a la intervención de la Unidad de Asesoría Jurídica de la NEP, se han ido reinstalando uno a uno los trabajadores de la Municipalidad de Talamanca que decidieron afiliarse a nuestra organización. Con la reinstalación del presidente de la seccional de la NEP en la Municipalidad de Talamanca, la Unidad de Asesoría Jurídica suma un logro más, y es que el Juzgado de Trabajo determinó que Jonathan Cascante Torres fue despedido sin que existiera el debido proceso. El abogado de la NEP encargado de llevar el caso, José Pablo Quiroz Picado, explicó la situación que se presentó con nuestro afiliado. Todo trabajador público que goza de estabilidad en el empleo, antes de ser despedido, tiene que demostrársele una justa causa y realizársele un debido proceso donde él se pueda defender. A don Jonathan, desde que llegó la administración nueva, simplemente determinaron no reconocer el contrato en propiedad de él y despedirlo sin carta de despido. Ante esto, nosotros iniciamos un proceso de foros especiales para determinar que el trabajador, don Jonathan, se le había violentado ese fuero de protección especial que goza como funcionario público en propiedad. Dentro del desarrollo del proceso pudimos determinar con la vasta prueba testimonial y documental que mi representado estaba debidamente nombrado en propiedad y que el despido incoado en contra de él era totalmente improcedente. Entonces, eso es algo sumamente positivo para nuestra seccional, para el crecimiento que nosotros queremos en Talamanca, y que también nosotros queremos dejar algo claro, que por algo que sucedió en este caso muy interesante, que inicialmente ante la posición de la administración, el juzgado no determinó en un inicio la medida cautelar. Sin embargo, ante el desarrollo del proceso y como ya se había evacuado toda la prueba testimonial, nosotros en las conclusiones pedimos que se tomara y que se valorara reinstalar
provisionalmente don Jonathan hasta que finalizara el proceso, con el objetivo de no generarle más daño a su patrimonio económico, y que gracias a esa posición en la sentencia quedó muy claro que don Jonathan debe ser reinstalado independientemente de que el resultado final del proceso. Reinstalado. El compañero Jonathan Cascante Torres ha sido reinstalado. Fuimos respetuosamente atendidos gracias al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que vino a tutelar esta gestión, y Jonathan se queda trabajando de una vez, ¿cierto? ¿Verdad? Bendito sea Dios. Aunque se han dado algunas reinstalaciones, aún existen 3 procesos pendientes de resolver en sede judicial, en los cuales se solicita la reinstalación de trabajadores despedidos en la Municipalidad de Talamanca. En información de esta misma índole, pero en el sector privado, se logró la reinstalación de Juan José Torres Miranda. Esto gracias a la excelente labor de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP y, por supuesto, a los promotores sindicales. Torres Miranda fue despedido hace un año de la empresa privada productora y exportadora de frutas Fruver. Hoy me encuentro aquí al frente de las oficinas de la empresa Fruver, la cual ya va a ser un año me despidieron. Sin derecho alguno, reprimiéndome mi derecho a ser sindicalista. Hoy estoy aquí con la hoja de reingreso, la cual un juez me autorizó que se haga el reingreso inmediatamente. Muchas gracias, y animar a todos los compañeros que sigan creyendo en ANEP, que ANEP es una organización consolidada y que hace muy bien su trabajo. Gracias a doña Ligia y a doña Rosa Rivera. Ahora vamos con información importante con respecto a la democracia de la calle, porque cientos de trabajadores municipales se hicieron presentes en las calles josefinas para demandar que el proyecto Ley Marco de Empleo Público no ataque más la autonomía municipal. El régimen municipal se hizo sentir en la capital y en especial en la Asamblea Legislativa, donde se pudo entregar el manifiesto en defensa de la autonomía. Algunos representantes municipales explicaron el por qué deben quedar excluidas las munis. Hoy hemos venido aquí a reclamar un derecho constitucional, el derecho a la autonomía municipal, autonomía que quiere ser derogada por este gobierno nefasto, porque tengo que decirlo así, gobierno nefasto, que todas las políticas van en contra de los más pobres, de los más necesitados. Esta nueva ley de empleo público afectaría totalmente el engranaje municipal, bajaría sus presupuestos. Muchas comunidades se verían afectadas en el ámbito social y económico. Primero el empleo, ¿verdad? Obviamente, hay mucho en este momento, lo estamos sufriendo. Con esto de la pandemia lo estamos sufriendo. Hay desempleo, una cantidad enorme de desempleo en Turrialba. No hay fuentes de trabajo en ningún lado y creo que sí lo vamos a sentir muchísimo más, ¿verdad? Ahora sí se aprueba esta nueva ley. El movimiento se desplazó desde el Parque de la Merced hasta el Congreso, en donde alcaldes, regidores, síndicos y la Fuerza Obrera se unieron en una sola voz en la democracia de la calle. Ya en el búnker legislativo tuvieron que intervenir los diputados José María Villalta y Araceli Salas para permitir que los representantes de las municipalidades ingresaran a entregar el manifiesto. Es que no solamente es la autonomía de la municipalidad, estamos hablando de los derechos y además de eso, muy preocupante, sigue el proyecto sin atender las gestiones que hemos realizado con aquí un grupo de diputados y nos preocupa muchísimo, muy preocupante, solo el hecho de saber que se van a tener que pasar yo no sé cuántos años, José María, hablábamos de 15 años o más, para que el salario se pueda equiparar, o sea, eso es totalmente inaceptable en este país. Porque allá adentro en la Asamblea Legislativa hay diputados que todavía están defendiendo las barbaridades que tiene esa ley. Siguen insistiendo en meter a las municipalidades en el mismo saco de la ley, controlando el empleo público municipal a través de Mideplan, a través del gobierno, que el gobierno diga cómo se va a manejar el empleo municipal. Lo que decía la diputada Salas es muy importante. Hoy rechazaron una moción que buscaba equiparar efectivamente los salarios. Ellos dicen que el salario global que van a poner es el salario justo de los trabajadores.
Pero resulta que según los mismos estudios de ellos, hay miles de trabajadores, y en el sector municipal también, que tienen salarios por debajo de ese salario global. Entonces, si fuera el salario justo, tendrían que permitirles subir su salario. Pero aprobaron una moción que deja a los trabajadores que ganan por debajo, los deja por los años que sea con el salario congelado. Hemos hecho cálculos, en algunos casos puede durar 15 años llegar a ese salario justo, equitativo que debería tener la persona trabajadora. Luego de un estira y encoge se accedió por parte de la seguridad de la Asamblea Legislativa para que el grupo pudiera ingresar junto con Albino Vargas, secretario general de ANEP, para la entrega del documento. El legislador Melvin Núñez fue testigo de la entrega de este. Compañeros y compañeras, aquí está el recibido en la ventanilla oficial donde se reciben los documentos en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. O sea, a partir de este momento podemos decir que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica no pueden decir que no conocen el pensamiento de la clase trabajadora municipal del país con relación al expediente Ley Marco de Empleo Público y con relación a que las municipalidades deben quedar fuera del mismo. Próximamente habrá otro movimiento por parte de la autoridad municipal. Bueno, ahora vamos a una importante noticia y muy buena, por cierto, porque debido a diferentes situaciones internas en el Teatro Popular Mélico Salazar, se logró por parte de los trabajadores crear la nueva seccional, así que les damos la bienvenida. Con mucha determinación, trabajadores dijeron sí para constituir la seccional anepista dentro del Teatro Popular Mélico Salazar y defender sus derechos laborales. Fernando Amador Chanto fue electo presidente de la Junta Directiva y explicó cuáles son algunos de los objetivos de la seccional y la situación que enfrentan los trabajadores técnicos del teatro. Realmente los motivos han sido coyunturas laborales que nos tienen sumamente preocupados, de las cuales hemos tratado de resolver de una manera cordial, así, por buena fe, y realmente más bien nos han perjudicado más. Tenemos el problema del pago de extrafunciones, que han querido después de tantos años mezclarlo con el reglamento de extras, que son dos cosas totalmente aparte, y a la fecha tenemos prácticamente imposibilidad de hacer eventos. Y eso es un tema en el cual, pues, en lugar de ayudarnos, más bien lo han tergiversado un poco y lo han enredado, y tenemos todo un tema ahí. Luego tenemos una demanda laboral porque tenemos más de 10 años en que no tenemos un incremento en ese rubro de extrafunciones. Esta es la primera vez en la historia que se nombra una seccional bajo las siglas de ANEP en el Teatro Popular Mélico Salazar. Dentro de la historia de la organización, yo soy funcionario y me ha tocado desde el año 82, funcionario y ahora asesor sindical de la organización, desde el año 82. Yo venía atendiendo unos sectores que tienen que ver con cultura. En el caso particular del Mélico Salazar, en nuestra historia no se registra que nosotros hayamos tenido una seccional nunca. Y que la única manera de que podamos arreglar y salir de eso es uniéndonos todos, porque si no lo hacemos, entonces creamos debilidades en las cuales puede entrometerse algo por ahí y dañarnos todo el avance que hemos hecho. La ANEP les da la bienvenida y agradece la confianza depositada en nuestra organización. El buen accionar de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en el sector de plantaciones agrícolas ya da sus frutos, ya que muchos trabajadores han decidido afiliarse a la ANEP, y en esta ocasión le damos la bienvenida a una nueva seccional conformada en la zona norte de nuestro país. Continúa el crecimiento de la ANEP en el sector privado, específicamente en las plantaciones agrícolas, con la conformación de una nueva seccional.
en esta ocasión en la zona norte de nuestro país. Se trata de la seccional ANEP Finca Bellavista, con sede en Cutri de San Carlos, la cual quedó conformada de manera oficial el pasado domingo 21 de marzo. Esto luego de reunir el porcentaje de trabajadores afiliados necesarios para conformar la seccional. Uno de los datos destacados del trabajo de la ANEP en esta finca piñera se remonta al año 2018, donde se logró la reinstalación del primer afiliado de nuestra organización con la reforma procesal laboral. Muy gratificante lograr hoy que se conformen en una seccional de la ANEP después de tanto tiempo de estar afiliados a la organización y poder lograr el crecimiento que se requiere para lograr esta seccional. Eligia, dentro de todo el trabajo que se ha realizado, quizás para que la gente entienda y conozca un poco mejor, ¿cuáles son esas problemáticas que se viven a nivel laboral en estas zonas? Bueno, por lo general hay un desmejoramiento en el salario, ¿verdad? Y fue muy intensivo a partir de la pandemia. Después de esto también han habido problemas a la hora de lograr los permisos laborales cuando estos se vencen, ¿verdad? Y todo ese trabajo se ha hecho a través de los delegados y de la seccional en ese momento, y creemos que con la empresa hemos logrado también algunas importantes y significativas en reuniones, una coordinación con la empresa. Creo que ya la empresa se dio cuenta de que la ANEP no puede ser ignorada, y hoy en día tenemos una buena relación con todo lo que sea tratar de resolver algunos problemas de los trabajadores. Bueno, ahora entramos a temas a nivel de cuerpos policiales, y es que luego de muchos años de trabajo por parte de la seccional ANEP Fuerza Pública, se logró sentar el precedente y dejar los puntos claros en relación a los roles de servicio de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública. El decreto ejecutivo, que ya cuenta con la firma de todas las partes, fue enviado hacia la Presidencia de la República, donde quedará en firme la modificación de los roles en el Ministerio de Seguridad Pública. De esta manera quedaron en firme los roles en la Dirección General de la Fuerza Pública, en la Academia Nacional de Policía, Policía de Fronteras, Policía de Control de Drogas, Servicio Nacional de Guardacostas, y finalmente el Servicio de Vigilancia Aérea. Para Maynor Anchía, presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública, es algo valioso debido al trabajo que se ha venido realizando durante los últimos años para la modificación de estos. Que si se da algún cambio en los mandos, en la dirección de la Fuerza Pública, por ejemplo, quien asuma esa posición pues tiene que sujetarse a lo que está en el reglamento, no puede modificar los roles como se daba antes, ¿verdad? Anteriormente, cada vez que se daba el cambio de director de la Fuerza Pública, de subdirectores, incluso de ministros, ¿verdad? Por lo general también se modificaban los roles, entonces han habido roles de 2x2x2, de 4x2, de 6x4, de 10x10, de 8x8, o sea, una gran variedad, primera, segunda, tercia. Entonces eso siempre generó incertidumbre, desgaste, se afectó mucho la salud de nuestros policías. Esta reglamentación viene a favorecer el bienestar de las personas que integran los cuerpos policiales. La seccional ANEP Policía Profesional de Migración lamenta que 20 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa no aprobara una moción para extender el plazo cuatrienal de un proyecto de ley que buscaba dotar de recursos a la Policía Profesional de Migración. Ha sido presentada una moción de orden que debo conocer y que traslado a la segunda secretaria para su correspondiente lectura. Finaliza la votación, abrimos puertas.
19 diputados a favor, 20 en contra. Se rechaza la moción de orden recientemente presentada. De esta forma, 20 diputados y diputadas rechazaron una moción que pretendía extender el plazo cuatrienal de varios proyectos de ley, incluido el número 20.323, reforma del artículo 11 de la ley número 9428, ley de impuesto a las personas jurídicas y sus reformas para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería. Y que el plenario se pronuncie sobre la prórroga o no de estos proyectos de ley y no se deje simplemente que los proyectos mueran por el paso del tiempo sin que haya un pronunciamiento. Me parece que esta es una práctica saludable. Por ejemplo, está el proyecto de reforma para dar financiamiento a la Policía de Migración, que interesa muchísimo al Cuerpo de Policía de Migración y que se ha discutido por mucho tiempo en la Comisión de Seguridad. Hay una gran preocupación por el faltante de financiamiento. Nos parece que este plenario debería poderse pronunciar sobre la continuidad o no de este proyecto para dar claridad a las personas que están interesadas, que están preocupadas. Algunas, como don Gerardo de la seccional de ANEP en la Policía de Migración, nos acompaña hoy en las barras y ha expresado y ha hablado con muchas fracciones sobre la preocupación por este tema. Para la seccional ANEP, Policía Profesional de Migración y Extranjería, esto es un duro golpe a la seguridad migratoria del país, ya que este cuerpo policial tiene muchas necesidades. En la Policía Profesional de Migración lamentamos mucho, ¿verdad? Que los diputados no hayan aprobado la moción del diputado Villalta para conocer los expedientes que se les vence el plazo cuatrienal. Es lamentable que haya sucedido esto, ya que viene a perjudicar mucho a la Policía Profesional de Migración, por cuanto es evidente la falta de personal, capacitación, infraestructura. Los oficiales son muy pocos para hacer el control migratorio en todo el país. Con esta información referente a la Policía Profesional de Migración y Extranjería llegamos al final de este resumen semanal de noticias, por supuesto agradeciendo su compañía. Así es, y también invitarlos para que nos siga en las diferentes plataformas informativas que tiene la organización y desearle también un excelente fin de semana. Feliz fin de semana.